Entonces, ¿cuál fue? Fue el miedo de que se volviera a repetir. ¿Todo? Sí. Bueno, no todo, sino la parte final. Ajá. Eh, yo le dije que iba a estar ahí con ella, que se lo dije bromeando. Le dije que todavía iba a estar bien, que seguiría ahí. Pero ella lo tomó como si no me lo tomara en serio. Y fue cuando decidió ya no tener contacto conmigo. Cada acción tiene una consecuencia. Sí, Y al final de cuentas, esta es la consecuencia de tu acción. sí, No puedes ir por la vida, Eric, siempre lamentándote de una decisión que tomaste conscientemente, porque investigaste la enfermedad. Supiste que tú pudiste haber sido el detonante, o bien no, o ella se la adquirió antes de ti. sí, Uh-huh. Para esta enfermedad hay un sinfín de cosas. Lo importante o lo que siempre hubiesen prevenido es usar protección. Te querías evitar, o ahorita, por ejemplo, tú siempre haz conciencia. Quiero que evitar este tipo de situaciones, de aquí en adelante voy a usar protección. sí. Porque al final de cuentas ya eres portador. Uh-huh. Ujú. En algún punto te tienes que checar y tienes que ver que no tengas ningún tipo de cáncer, cualquier anomalía que tenga que ver en tus testículos, en tu pene. Decir, ok, esto ya no me está apareciendo y voy al especialista para checar esta parte. ¿Por qué? Porque sí es, o sea, sí hay una posibilidad muy, muy grande en esta parte. Porque son enfermedades de transmisión sexual que no desaparecen ni tampoco se curan, porque creo que no tiene cura como tal, sino solamente aminora los síntomas, o a veces ni siquiera aparecen los síntomas. Lo último o lo más grave es como el cáncer, pero creo que el cáncer ya es como, El extremo. ajá, y a la etapa más, como ya de Sí, los 40 y tantos años, ¿no? Pero entonces tú tienes que checar esa parte. Uh-huh. Tienes que responsabilizarte, sí, pero ya no, o sea, ser consciente. Yo la dejé, tiene razón en haberse molestado, tiene esto, tiene aquello, pero ya no está. Y por más que yo me culpe o por más que yo le entienda que esta parte estuvo mal de mi parte, ya no va a regresar. Uh-huh. sí, Eso es lo que tú tienes que ser consciente. Siempre, siempre, siempre. Y al final de cuentas decir, ok, fue mi error, yo tuve la culpa en esto, pero no me puedo martirizar toda la vida pensando en esto. Aprender de esa parte. Siempre, siempre, vaya, tenlo como un aprendizaje. Porque dices tú, me fui o no quise estar presente emocionalmente con ella en ese momento porque tenía miedo que se repitiera, que dejara yo todas las cosas por alguien que no valía la pena o por algo que no me podía enfocar en ese momento, porque realmente tú así lo haces ver. Dices, me dices que tú la amabas, que era tu adoración, sí, pero tenías miedo que se repitiera lo mismo y darlo todo como con Mariela y que al final nadie lo valorara. sí, ese era mi miedo más grande, Pero ¿sabes qué se te olvidó? que no era igual. Y que no había un punto de comparación. Sí, no lo tomé en ese momento en cuenta. Pero ya no podemos arrepentirnos de esa parte. No, Solamente ser consciente de que en ese momento sentiste eso. sí, Ajá. Y decir, ok, la regué, hice esto mal, pero voy a procurar que no se repita. Para mí, no para las siguientes personas, no porque yo esté buscando una nueva relación, sino porque quiero evitar esta parte. Uh-huh. sí, Entonces eso es lo que tú necesitas ser consciente solamente de eso.
¿Para qué? Para que la nostalgia vaya disminuyendo. Pero no te puedes ir por la vida siempre echándote la culpa de todo. Porque al final de cuentas tienes que aceptar tu responsabilidad. Pero ya, o sea, ahorita me agrada porque lo estás viendo como desde la parte de ya no la vas a victimizar. Ya no la tienes en un pedestal. Si te das cuenta, ya puedes hablar de ella como que las circunstancias me llevaron a esto y esto y esto y esto, pero fue mi decisión. Y es cuando nosotros ya somos más conscientes de las decisiones que comenzamos a tomar. Ya puedes hablarlo sin sentir como esa parte de ojalá y regrese. Sí, la fantasía y la ilusión siempre van a estar, porque siempre va a estar esa parte, pero ya lo estás concientizando más rápido. ¿Qué traes? Las cartas. Ok, pásamelas. A tu hermana le escribiste menos. Sí. A mi mamá, creo que más. A tu mamá y a tu hermana. ¿Tu mamá se culpa por tus decisiones? A veces. ¿Por qué? Siento que cuando éramos niños cometió muchos errores. Si ella hubiera hecho las cosas diferentes, ¿crees tú que serías diferente? No hubiera llegado hasta donde estaría. La exigencia que tenía, el centrarme en las cosas que tenía que hacer, me ayudó muchísimo posteriormente. En ese momento quizás no lo pensaba así. Sentía que me reprimía. Pero valoro mucho lo que hizo. ¿Tu mamá es más dura y tu papá es más blando? Sí. ¿Mamá es la que toma las decisiones De la casa? ¿Eso a ella le molesta? O sea, llega un punto en el que dice, es que me siento sola. No, pero cuando se queda mi padre solo con nosotros, mi mamá quisiera que mi papá fuera diferente. ¿Cómo diferente? Que hablara con nosotros, que nos dijera las cosas que debemos hacer. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo o muy común sería como el repartir los quehaceres de la casa. Que mi mamá siempre nos dice qué hacer, en qué le ayudamos, en qué hacemos en la casa, porque todos somos parte de la casa. Pero mi papá no lo hace. Cuando se queda solo con nosotros no nos dice nada. O sea, él es como de, pues ay, a ver qué hacen. Sí, y por eso cuando está él como que no existen ese tipo de reglas. Como o no lo hacen o lo hacen o hacen lo que quieren o lo que queremos. Si por ejemplo tú tenías que pedir un permiso para, no sé, no llegar una noche a casa o llegar tarde, ¿con quién lo tenías que pedir? ¿Con mamá o con papá? Mi mamá me decía que con mi papá, pero mi papá siempre me decía que con mi mamá y al final mi mamá es la que me decía. ¿Cómo crees que se le llame a eso? Evasión de responsabilidad. ¿Tú por qué crees que hacen eso los papás?
no quieren tener la responsabilidad por si pasa algo. Es más fácil. Una, casi todas las mamás son las encargadas de la crianza de los hijos. Entonces, si un hijo se equivoca o si un hijo la riega, papá es de, tú la regaste. Es tu responsabilidad. Porque tener un hijo es una responsabilidad digna. Y más en cuando son adolescentes y tomar las decisiones que la adolescencia siempre va a definir nuestra vida. Es la etapa más dura, donde se toman decisiones más fuertes. A mi parecer, esas decisiones se deberían de tomar como hasta los 20 y tantos años, pero pues a los 15, 16, a los 18 estás tomando la decisión de qué estudiar, cómo estudiarla, para dónde vivir, qué hacer. Y no todos los papás podemos encaminar a los hijos a tomar ese tipo de decisiones. ¿Deberíamos? Sí deberíamos. Pero ni nosotros tomamos buenas decisiones. Ahora imagínate con nuestros pequeños. Entonces, un papá desgraciadamente es el que dice, pues pregúntale a tu madre. Y la mamá es de, pues tú dile, ¿no? Tú eres el que tomas mejores decisiones o cosas por el estilo. Entonces, obviamente, nosotros como hijos es de, pues, ¿para dónde me voy, no? ¿A quién le hago caso? ¿Qué hago con esto? Porque no son una guía, suelen como nada más reprimir. Uh-huh. Siento que tu papá es como, no te digo nada, nada más estoy esperando a que la riegues para que tu mamá te regañe. No para que yo te regañe. ¿Eso ha tenido consecuencias malas para ti? A ser como soy. Ya o sea, sí estás viendo como por qué corriste o por qué dijiste, sí te apoyo, pero desde lejitos. Sí, mi papá hace lo mismo. Nosotros aprendemos, todos aprendemos. O terminamos siendo un 50 como mamá y un 50 como papá, o terminamos siendo un 80 como papá y un 80 como mamá. Por ejemplo, observas a tus hermanos. ¿Quién es el que más se parece a tu mamá? Hermano mayor. ¿Por qué? Siempre he tenido un carácter más fuerte que los demás. Ha hecho lecciones de responsabilidad, supongo que conscientes más que todos. Desde hace, no sé, como 10 años decidió ya no vivir con nosotros y se fue a trabajar, a estudiar. Desde ahí no regresó. Mi mamá también hizo lo mismo cuando se casó con mi papá.